el pasaje y su contexto más amplio. Ya hemos hablado de esto en el concepto de nuestro blanco hermenéutico. Quiero explicar algo. En las asambleas de Dios, somos pentecostales e inclinamos un poco más al concepto de entre calvinismo y arminianismo, al lado arminianista. O sea, más al concepto de tenemos voluntad libre, somos nosotros que aceptamos la salvación. Y el lado calvinista de otras denominaciones es como, no, Dios es soberano y es Dios que escoge. Y algo que me encanta, y en el lado arminianista no nos gusta el concepto, los elegidos y predestinación. Y el otro dice, ven, somos predestinados. Y el otro lado, no me gusta porque Dios no predestina a la gente a la destrucción. Entonces, ¿dónde encontramos eso? El problema entre los extremos de arminianismo y calvinismo, para que sepan, Calvino y Josefo Arminio eran amigos, para que sepan, se respetaban mucho. Pero el problema es que los dos están tomando pasajes, versículos aislados y no en su contexto amplio. Entonces, objetivo 5.6 está hablando de decir, ok, a veces tenemos que ver corrido entre capítulos. Hay una idea que se desarrolla. Recuerden, no son los capítulos que son inspirados, es un hilo de pensamiento del autor. Entonces, cuando yo enseño acerca de esa cosa, hay gente que dice, mira, Romanos 8 dice, somos predestinados, somos elegidos, los elegidos, y 9 también. Y hay los arminianistas que dicen, Romanos 10, si confiases con tu boca, serás salvo. Entonces, es que eres tú que escoges. El problema es que hay un hilo de pensamiento. ¿Cuál está correcto? La respuesta es los dos. En Romanos 8 y 9, si ustedes lean, el sujeto de las frases, o sea, la persona o la cosa que está haciendo las acciones, el sujeto de los verbos de las frases es Dios. Dios escoge, Dios elige, Dios predestina. Pero si leemos el contexto de Romanos 8 y 9, nunca menciona ni el concepto ni la palabra de salvación. El concepto de predestinación, el concepto de elección es servicio, es el ministerio. Tú ya fuiste predestinado al llamado que Dios ha puesto en tu vida. Cuando Pablo llega a lo que nosotros hemos nombrado Romanos 10, empieza a hablar de salvación. Cuando él habla de salvación, cambia. El sujeto de la frase ya no es Dios. Somos nosotros que aceptamos. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, tú serás salvo. Entonces, tenemos que ver el contexto más amplio entre los capítulos. Es que Dios escoge al servicio. Nosotros escogemos la salvación que Dios soberanamente nos ofrece. Es un equilibrio, no es un extremo de arminianismo o de calvinismo que solo Dios o solo nosotros. Es un equilibrio entre función. Y eso es lo que Pablo enseña. Algo chistoso, me preguntan, ¿eres arminianista o eres calvinista? Y digo, yo soy pablista, yo soy biblicista. Porque son extremos de ideas y realmente no hay muchas personas que son muy exagerados de un extremo u otro, pero tenemos que ver, ok, en el contexto más amplio, ¿qué dice este libro? ¿Pregunta? No. El pastor, Sí. yo ya estaba, cuando expuse para el requisito, estaba explicando de esto más o menos de que un versículo se tiene que ir al contexto del capítulo y el capítulo al contexto del libro. Uh-huh. Y me hicieron me preguntaron algo como que de una excepción que podría ser el libro de Proverbios, digamos, porque en sí es una recolección de proverbios en sí, digamos, ¿no? De consejos, de frases, Uh-huh. y que muchos de ellos solamente el versículo se puede entender por sí solo, digamos.
Sí. Y, Entonces, Johnny, es una muy buena pregunta. Y ya no hemos llegado ahí todavía, esa es lección 6 que estamos a punto de tocar. Nos hemos ya. adelantado un poquito, pero está bien porque esto se trata del contexto histórico y cultural y también el género del el literario. Voy a volver volvemos a lección 4. Vamos a volver muy rápido aquí. El blanco que estoy refiriendo es esto. Y ves el versículo en sus contextos más amplios. El último es el contexto literario. ¿Qué clase de literatura es? Los salmos no son libros históricos. No pueden enseñar historia. Son expresiones de emociones. Es diferente. Estamos mirando el interior de David o de quien sea el salmista que escribió, porque David no escribió todo. Los proverbios, mayormente por Salomón, son dichos de sabiduría, pero todavía tienes que expresar la palabra dentro de ese mismo proverbio, dentro de la frase. ¿Me explico? O sí. Proverbio 31, una mujer ideal de Lemuel. Él explica entonces todo dentro porque es un proverbio más largo. Pero hay otros que son proverbios diversos, o en Deuteronomio y Levítico hay leyes diversas que no están conectadas con nada, pero todavía tienes que tenerlo en el contexto de esa frase. Entonces, pero después tenemos que ver, ok, ¿qué clase de literatura es esto? Y eso nos ayuda cómo interpretarlo también. No hacemos uno o el otro, lo tenemos que hacer en contexto del resto de la Biblia. Y el contexto literario nos ayuda a, en fin, estar seguro que estamos mirando no solo lo que está diciendo, pero cómo lo están diciendo también. ¿Me explico? Sí. Ok, muy bien. Es una muy buena pregunta. Vamos a volver a capítulo 6, hablando de la naturaleza de Dios. Capítulo 6 habla del trasfondo de toda la Biblia o trasfondo histórico y cultural. Si no entendemos la historia o si no entendemos la cultura, no podemos interpretar ni la literatura, ni el literario, no vamos a tener ninguna base. Vamos a interpretar desde una perspectiva boliviana o en mi caso una perspectiva gringa. Y eso no está sano porque no estamos mirando como ellos están mirando. Entonces, les voy a dar un ejemplo, la naturaleza de Dios. Un ejemplo, el concepto de arrebatamiento. Hay gente, y la tribulación. Hay gente que dice, soy pre-tribulacionista, medio tribulacionista, post-tribulacionista. O sea, el arrebatamiento va a venir antes o durante o después de la tribulación, la gran tribulación. Y en el contexto cercano en las literaturas apocalípticas, no solo, digamos, Apocalipsis, Mateo, los tesalonicenses, Zacarías, Daniel, Jeremías, los libros que hablan de los últimos días, en sus contextos puede ser que pasamos o no pasamos la tribulación y que el arrebatamiento es al principio o al medio o al final de la tribulación. Pero cuando seguimos el proceso del blanco hermenéutico hasta toda la Biblia, en el contexto histórico-cultural, y cuando ya llegamos a cuando estamos leyendo aisladamente, puede ser uno o el otro. Por eso hay muchas denominaciones que tienen perspectivas diferentes. Pero cuando vemos que en el contexto más amplio, con el resto de la Biblia, con ambos testamentos, podemos ver que Dios en la cultura, en la historia, en el contexto cultural, Dios nunca juzga a los que son redimidos. Así que, según las reglas de contexto, entonces podemos decir, puede ser esto o esto, entonces esto o esto. Entonces, cuando estamos yendo de versículo en palabra, frase, párrafo, capítulo, libro, autor, testamento, cuando por fin llegamos al resto de la Biblia y el trasfondo histórico, puede ser uno o el otro con arrebatamiento. Entonces, ¿cuál es? Tiene que ser uno. Entonces, pero cuando ya llegamos a este nivel de extensión, podemos ver que Dios nunca, ¿qué pasó con los egipcios? Salvó a los hebreos. Los hebreos que fueron cubiertos por la sangre del cordero en los postes no fueron juzgados porque fueron cubiertos con la sangre del cordero.
que es una tipología que nosotros somos cubiertos con la sangre del corredor Jesucristo. Entonces también Dios no juzga y sabe, en las palabras de las cabras y las ovejas, cómo separarlos. Y eso es una parábola apocalíptica, es una palabra de los últimos días. Así que en las reglas de contexto, la naturaleza de Dios, la perspectiva de la iglesia que pase por la tribulación, no cabe, no podemos pasar. Entonces, no puede ser ni la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, el arrebatamiento. Tiene que ser, si son 3 opciones o varias opciones, porque hay gente que tiene varias perspectivas, solo puede ser una de las opciones que es correcta. ¿Cuál sería? Entonces, cuando ya estamos andando en la blanco hermenéutica, puede ser uno, pero cuando ya llegamos al contexto histórico-cultural, nos ayuda a ser firme una sola respuesta. Y eso significa que Dios no y nunca ha juzgado a los redimidos. Y si nosotros somos justificados en Cristo, ¿cómo nos va a juzgar? Porque la tribulación es un juicio. Entonces, eso es como podemos empezar a ya usar. Entonces, puede ser uno al otro, pero cuando ya estamos andando en el blanco hermenéutico, ya llegamos y nos ayuda a ser firme una opción. Tenemos que también, quiero notar, las escrituras son su propio intérprete. Tenemos que dejar que los pasajes claros y comunes interpreten los pasajes oscuros y raros. Entonces, cuando dice algo raro acerca de la tribulación o algo así, tenemos que dejar las otras escrituras, pero tenemos que hacerlo en orden primero. Es un proceso, no es como, mire esto. No, tienes que hacer el contexto cercano antes de hacer el contexto amplio y antes de hacer el contexto cultural. Porque eso nos ayuda a hacerlo en una manera sana. Realmente es así para cualquier clase de literatura, no solo la Biblia. Si estás leyendo Quijote, o si estás leyendo Guerra y Paz, o si estás leyendo Shakespeare, lo mismo, cualquier clase, si estás leyendo periódico, es lo mismo, tienes que leer en su contexto cercano y después en su contexto amplio y después en su contexto histórico o cultural.